Hola, mi nombre es Zaida Julieta Aramayo Berríos y en esta oportunidad estaremos haciendo un repaso acerca del tema el texto. Y para ello es necesario antes recordar, definir qué es el texto. Bueno, es una unidad lingüística comunicativa, producto de la actividad verbal humana que posee carácter social. Este se caracteriza por la adecuación al contexto comunicativo, la coherencia informativa, la cohesión lineal. Su estructura refleja los procedimientos empleados por el emisor y el receptor en los procesos de elaboración e interpretación. Es lo que refiere el texto. Dentro de ello es necesario también tener en cuenta qué es la gramática del discurso o pragmática. En este caso se refiere cuando el hablante, en el acto del habla, establece una comunicación sobre la base de un conocimiento compartido por el emisor y receptor. Es necesario también entender lo siguiente, que se tiene dos componentes esenciales dentro de lo que es el texto, tal cual es la enunciación y el enunciado. La enunciación, que es el proceso por el que el hablante pone en funcionamiento el sistema lingüístico seleccionado y combinado, mientras que en el enunciado es el producto de la enunciación, es decir, es la actitud, es la intención del hablante. Entonces, recordar que tenemos estos dos componentes. Vamos al siguiente cuadro. También relevar que se puede identificar actos del habla en el texto. ¿Cuáles son? En los actos del habla vamos a ver lo que viene a ser el acto locutivo, ilocutivo, perlocutivo. Pero antes repasamos acerca de lo que viene a ser el acto del habla de forma directa, tal cual se dice la forma indirecta, pero que se interpreta con otro sentido. En ello vamos a caracterizar por aquello que ya iba indicando, que es el acto locutivo, donde es propiamente la emisión de sonidos, monemas, morfemas, palabras. Cuando es un acto ilocutivo, en este caso el hablante manifiesta su intención comunicativa con respecto a lo que quiere transmitir, que puede ser en forma aseverativa, pregunta, orden, deseo, etc. Cuando un acto perlocutivo, cuando éste produce consecuencias o efectos en el oyente, así como la emisión del enunciado, es decir, hay una respuesta. Vamos a repasar acerca del discurso y texto. Para ello es necesario entender qué es discurso. Es todo lo que hablamos. Cuando éste es captado y comprendido por un receptor, constituye un texto. Y el texto en sí es una oración, una secuencia de oraciones ordenada de forma coherente y dotada de sentido. Por tanto, el texto es la unidad máxima de comunicación. Es necesario hacer diferencias entre el texto y el discurso. El texto es una unidad teórica caracterizada por coherencia semántica y sintáctica, mientras que el discurso es una unidad comunicativa que funciona en una situación determinada, que puede contener errores de construcción y de cohesión y que es producida por unos hablantes. Para que se produzca una secuencia lingüística, puede ser considerada como texto aquello que posee coherencia pragmática, semántica, estructural. Es decir, debe tener un tema, una organización textual, una intencionalidad comunicativa global. Es necesario también hacer un repaso acerca del contexto y situación. Estos son dos factores pertenecientes al entorno comunicativo que condiciona la estructura y el significado de un texto. Eso tener en cuenta. ¿Qué refiere el contexto? El contexto es la serie de signos lingüísticos
cuando nos referimos a un contexto lingüístico, es decir, compone el texto y constituye un entorno comunicativo al interior, es decir, por las palabras. Y cuando denominamos la situación, o en este caso que viene a ser contexto situacional, es referido al conjunto de elementos extralingüísticos, es decir, son las circunstancias que constituyen el entorno comunicativo exterior. Vamos al siguiente cuadro para poder entender cuáles son las propiedades esenciales del texto. Importante considerar los siguientes, son dos. Uno es coherencia semántica. ¿Qué entendemos por coherencia semántica? Cuando el texto posee una organización global que permite transmitir el sentido. Es decir, debemos tener en cuenta que las palabras exigen diferentes significaciones, pero que estos no sean excluyentes. El otro componente es la cohesión sintáctica o textual. En este caso, los diversos elementos del texto establecen lazos, conexiones que reflejan el desarrollo informativo del texto y se materializan en unidades y relaciones sintácticas y semánticas. Es decir, hay una relación de dependencia entre los elementos de un texto. Vamos al repaso de los mecanismos de cohesión, que es importante para poder trabajar lo que viene a ser la parte de cohesión textual. Tenemos un primer grupo, los conectores oracionales. En este caso, los conectores oracionales son los enlaces gramaticales, conjunciones, preposiciones, locuciones y signos de puntuación que establecen una relación lógica entre las oraciones y las proposiciones. Tenemos este otro grupo que viene a ser los enlaces rítmicos. Este refiere a la repetición de ciertos elementos que proporciona un ritmo especial al discurso. Tenemos un grupo 3. Este es denominado recurrencia léxica. Recurrencia léxica es la repetición de un elemento lingüístico a lo largo del discurso, alusión reiterada al mismo referente, es decir, hay una repetición de palabras en un mismo texto para reforzar las ideas clave. Tenemos otro grupo que en este caso viene a ser la sustitución, donde van a intervenir las relaciones anafóricas y las relaciones catafóricas. Vamos a hacer un estudio acerca de la relación anafórica. Este se caracteriza por ser retrospectiva. Es decir, el referente se mantiene en una primera oración y en la segunda es reemplazado por un pronombre, tal cual está en el ejemplo. Josefina, que vendría a ser el primer referente, llegó a la meta en tiempo récord. Fue su mejor marca del año y esa segunda proposición tenemos fue como pronombre, que vendría a ser en la segunda oración. De esta manera tenemos este otro estudio acerca de la relación catafórica. En este caso es lo contrario a la relación anafórica. Este es más prospectivo, es decir, el pronombre anticipa el referente. Le di un libro a Pedro, este es el referente. Hay este otro ejemplo, todos habrán llegado, mujeres, niños, ancianos, que vendría a ser el referente. Dentro de ello también consideramos un grupo especial que es denominado nuestro conocimiento del mundo y las presuposiciones. Es decir, este es dotado de sentido a expresiones. Se dota de sentido a expresiones que presentan un sentido oculto o incompleto, que en este caso podemos nosotros entender en los titulares de periódicos
a pesar de tener una información tal vez incompleta, pero que es transparente al lector y éste puede entender. Espero que este material haya sido de gran apoyo. Muchas gracias por su atención.